Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, nuestra jornada, Dios que siempre nos ayuda, Dios que siempre camina con nosotros. Añadí lectura del profeta Oseas, capítulo 11, del 1b al 4 y luego del 8c al 9. Esto dice el Señor: cuando Israel era joven, le amé, desde Egipto llamé a mi hijo. Cuando le llamaba, él se alejaba, sacrificaba a los Baales, ofrecía incienso en los ídolos. Yo enseñé a andar a Efraín, le alzaba en brazos, a él no comprendía que yo le amaba. Con ataduras humanas, con lazos de amor le atraía. Era para ellos como él, que levanta el yugo de la cerviz, y así yo me inclinaba. Bueno, queridos amigos, aquí de nuevo Oseas está presentando todo ese trabajo de misericordia y de amor de Dios, ¿verdad?, por su pueblo. Cuando era una joven, te amé desde Egipto hasta mi hijo. El primer elemento de amor, el elemento que puede transformar nuestras entrañas y nuestra vida. El elemento que es el amor, queridos amigos, es lo más lindo y lo esencial en la vida del hombre. Pero ¿qué pasa? A mí me maité, y cuanto más le llamaba a mi hijo, él se alejaba, sacrificaba a los Baales, cuando ofrecía incienso a los ídolos. Yo enseñé a cada egipcio, le alzaba en brazos, y él no comprendía que yo le curaba. Él no comprendía que yo le curaba. Entonces el Señor está como replicando por medio del profeta Amós, le replica y le dice: cuánta maravilla y cuánta riqueza de parte de Dios para con el hombre. Entonces sí, todo viene en forma positiva. Entonces, si se me vuelve el corazón, se me conmueven las entrañas, no cederé el ardor que mi cólera tiene, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre. Entonces, queridos amigos, está queriéndonos hablar de un restituir de la vida, pero en la medida en que ñande, bueno, ñande fuerza, y po mande la pesa, o peso en catuñan de yarme y llegan de ajo el cuabo ñande en mana, peñeco de meajina para nuestra familia. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.